8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestra segunda invitada. Se trata de Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea. ¿Cómo está, Geraldine? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El año pasado fue considerado como uno de los peores años en cuanto a la seguridad de las mujeres, me refiero a los temas de femicidio. De acuerdo a las cifras presentadas por organizaciones como la que usted representa, cada 44 horas había un crimen en contra de una mujer por su situación o su condición de género. ¿Qué nos dice este 2022 o lo que va del 2022? ¿Cómo van esas cifras? ¿Van en mejor o en peor? Cuéntenos, por favor. Buenos días, bienvenida. Buenos días con todos, con todas. Este 8 de marzo, nada que celebrar, mucho que defender, tal como estás diciendo. La violencia sigue caminando campante en nuestras calles, nuestras camas, barrios, plazas, parques, escuelas, sitios de salud. En este año, hasta el 5 de marzo, ya contabilizamos 28 femicidios en el Ecuador, lo que significa que ha habido un incremento del 50% en relación al mismo periodo en el año 2021. El año 2021, recuerden, fue el año más violento para las mujeres. Hubo 197 femicidios en el país, lo cual debería alarmarnos e interpelarnos como personas. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar esta otra pandemia que arranca más vidas que el cáncer, que la COVID-19, que los accidentes de tránsito? Hola, Geraldine, qué gusto saludarle. Estas fechas siempre nos sirven mucho para reflexionar, y empezamos a reflexionar también a partir de informes como los que han presentado ustedes, que dan cuenta de que estos últimos años han sido extremadamente violentos en contra de la mujer. Ahora, la pregunta es, ante esa situación tan crítica que enfrentan las mujeres y que, digamos, nos debe convocar a todos como sociedad para también ser parte de la solución, más no el problema, es qué tipo de soluciones le debemos dar, desde dónde debemos partir y parte de qué debemos ser para precisamente evitar que estas cosas se sigan repitiendo. Bueno, como ciudadanas, lo primero que tenemos que hacer es empezar a nombrar las violencias, todas las violencias que vivimos. La violencia solo perdura y prospera en el silencio. Mientras no nombremos, así sea mi papá, mi mamá, mi hermano, mi cuñado, mi sobrina, mi jefe, tenemos que empezar a nombrar cuando se produce un acto de violencia en cualquiera de sus tipos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos una política pública que se concrete en el territorio. Esa política pública que dice que Ecuador es un estado de derechos humanos. Eso significa que hay una política de protección, de prevención y de atención, y además de reparación integral cuando sucede el daño. Pero esa política tiene que dejar de estar escrita en los papeles y tiene que empezar a concretarse en todos los territorios, urbanos, rurales, los más alejados geográficamente, los más cercanos geográficamente. Mientras eso no suceda, no podemos hablar de prevención y no podemos hablar de erradicación. Y eso solamente se logra, por supuesto, no solo con palabras, sino con presupuestos suficientes y eficientes y con presupuestos concretos. Geraldine, ustedes van a presentar hoy esta cartografía denominada Flores al Aire. Cuéntenos, por favor, los detalles de esta cartografía, qué incluye, qué nos va a revelar esta cartografía, qué nos va a permitir, no descubrir, porque ya sabemos estas lamentables cifras, pero sí un poco ubicarnos dónde ocurren y cuáles son las consecuencias que estos crímenes están dejando. Como Fundación Aldea estamos empeñadas en buscar nuevas estrategias pedagógicas o herramientas o productos pedagógicos que permitan acercarnos y conmovernos, para entender que la violencia nos atraviesa a todos y todas en el Ecuador. No es solamente un problema de algunas mujeres, no es solamente de algunos barrios, de algunas provincias. La cartografía para la memoria de las víctimas, o Flores en el Aire, que la hemos denominado, es una iniciativa que lo que hemos hecho es mapear las rutas de la memoria viva con las familias de las víctimas de femicidio en dos cantones, en Cuenca y en Portoviejo. Hoy día hacemos el lanzamiento en la ciudad de Cuenca. Estamos aquí en Cuenca en compañía de las organizaciones de sociedad civil y en compañía de representantes de la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas, que es quien ha aportado para la realización de esta cartografía. ¿Qué hicimos? Recorrimos las calles de donde pasaban las víctimas de femicidio para entender que cuando una vida es arrebatada, su memoria perdura como las flores, como el aroma de las flores en el aire, por eso se llama así. Y la idea es entender que esas mujeres, esas vidas arrebatadas por la violencia femicida siguen presentes en los territorios, en la heladería donde acudía, en el parque donde jugaban, en la casa donde vivía. Pero además la cartografía para la memoria nos permite ver las rutas de la injusticia.
o de otra manera el calvario que tienen que pasar las familias para obtener medianamente justicia o a veces ni siquiera para obtener nada. No hablemos más de reparación, por ejemplo, ni hablemos. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Si hay todos los elementos para juzgar, recordarán ustedes el caso de Maribel Pinto, que recibió 113 puñaladas, fue en flagrancia. Bueno, su familia todavía no recibe ninguna medida de reparación integral hasta antes del 1 de marzo. Recién en las últimas 2 semanas se ha activado, justo gracias a esta visibilización, una presión fuerte para que se otorgue este bono, por lo menos para sus hijos e hijas en Cuenca, ¿no? Y la idea sería que no solo sea para los 8 casos, sino que sean para los más de 1000 casos que tenemos mapeados como sociedad civil. Tenemos algún inconveniente con la señal de Geraldine Guerra Garcés, presidenta de la Fundación Aldea, quien nos estaba dando a conocer sobre esta iniciativa Flores en el Aire, que se va a presentar el día de hoy en la ciudad de Cuenca, que incluye mapas, fotografías, audios de familiares y parte de los recorridos y actividades que más de 8.000 mujeres, que hacían las 8 mujeres ecuatorianas víctimas de femicidio, cuya lucha aparentemente continúa. Parece que ya la tenemos nuevamente, Geraldine. Le escuchamos, se nos fue un momentito la comunicación, su conexión, pero ya estamos nuevamente, le escuchamos. Sí, lo que decía es que las rutas de la memoria lo que pretenden es identificar y visibilizar y sobre todo conmover y saber que cuando una vida es arrebatada afecta a las familias, hermanos, madres, hermanos, sobrinas, pero que además empiezan una lucha incansable, esas madres, esas abuelas, una lucha incansable para intentar acceder a algo de justicia, a algo de reparación. Y eso es lo que todavía no se concreta y estamos aquí para alzar la voz porque tenemos nada que celebrar y mucho que defender. Las familias víctimas de femicidio deben ser atendidas y el Estado tiene que dar las condiciones necesarias para reparar el daño que ya fue hecho. Y el daño no solamente es poner en una sentencia que se le ofrezca una reparación económica, que además puede ser entregada hasta que se finalice la condena, es decir, 30 años después, sino que la reparación empiece el momento que ocurre el femicidio, con una justicia clara, eficiente, con medidas psicosociales de atención a los hijos y a las hijas. Eso no existe. En los casos que hemos mapeado con las rutas de la memoria, ninguna de las 8 familias ni siquiera había recibido una llamada de las instancias competentes para una reparación, por ejemplo, psicosocial. Ya no digamos de otro tipo de reparación, una simple llamada para ver cómo se encuentran los hijos, las hijas, para ver en qué estado está su situación y en cómo el Estado va a empezar a reparar el daño ocasionado por el femicidio. Ahora, en ese sentido, ayer el vocero del gobierno, el señor Gijón, ha dicho que el presidente de la República, con ocasión de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, va a anunciar una reforma para que este bono, para que se agilite la entrega de este bono a los huérfanos de los casos de femicidio y para que esto no se haga cuando exista la sentencia, sino cuando comiencen las investigaciones. ¿Qué opinión le merece este anuncio del gobierno? Y nos parece que las intenciones deben dejar de estar en papeles. Esperamos que de aquí en adelante, cuando ya está emitido este decreto, que ya está reformado, ¿no? Entonces llamen a las familias, los funcionarios y funcionarias, y empiecen a buscar a las familias, y empiecen a buscar a los hijos e hijas, y tengan los contactos y la ubicación de dónde están, porque resulta que el Estado, de los más de 1000 casos que nosotros hemos mapeado, que por lo menos hay niños en la orfandad, solamente ha entregado 121 bonos. ¿Qué va a pasar ahora con este nuevo decreto? ¿Se va a quedar en el escritorio o se va a movilizar el sistema de protección integral y va a buscar a las familias, va a buscar dónde están los hijos e hijas de víctimas? Eso es lo que necesitamos y eso es lo que queremos. Sé que también el día de hoy van a anunciar unos créditos para las familias víctimas de femicidio con el 1% de interés. Yo me pregunto, ojalá no sea otro discurso más, porque ¿qué les van a pedir garantías? Estamos pensando en familias vulnerables que muchas veces, por ejemplo, están en la central de riesgos y que no van a poder acceder a ningún crédito. Entonces, ¿va a quedar en el papel o realmente se van a crear mecanismos para dar un bono real y una ayuda real, sobre todo a aquellas familias víctimas de femicidio que se quedan sin recursos justo por estar intentando conseguir justicia, lo que merece un montón de gestiones, de gastos y de trámites administrativos y donde no reciben la protección que deberían recibir por ley? Geraldine, hace pocos minutos tengo entendido que en este encuentro semanal que mantiene con medios y periodistas, el presidente Guillermo Lasso nuevamente ha anunciado que va a vetar el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo
y que en los próximos días se va a conocer el alcance de dicho veto. Tomando en cuenta, antecedentes como el que él, por ejemplo, hace un año, en abril del 2021, dijera que va a ser respetuoso de la independencia de otras funciones y organismos del Estado, cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia despenalizando el aborto. ¿Qué es lo que correspondería en este momento? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Más allá de que también desde sectores de la sociedad y organizaciones de mujeres han advertido también presentar algún tipo de demanda en contra del veto que emite el presidente. Pero ¿qué es lo que usted particularmente espera del pronunciamiento del Ejecutivo? Yo haría un llamado realmente y una alerta, señor presidente de la República, en que este 8 de marzo no amenace y no condene a las víctimas de violencia sexual, que tenemos que empezar a gobernar este país conociendo los territorios. Ese veto lo único que va a hacer es afectar a las víctimas de violencia sexual más vulnerables, aquellas que están en el Xuxupindi, adentro de la Amazonía, o en las sierras altas de Colta, o en la Amazonía Sur, donde no hay acceso a ningún tipo de servicio. Señor presidente, deje de condenar a las víctimas de violencia, merecen una atención especializada y una atención inmediata si son casos de violación sobre todo, y si son menores de edad también sobre todo. Dejemos de poner plazos, dejemos de querer poner límites a las consecuencias de una violación cuando estamos hablando de tomar el cuerpo de una mujer, penetrarlo y dejarlo de la peor manera posible. Señor presidente, no queremos vetos, queremos una ley justa y reparadora, sin plazos, una ley en donde nos garantice que cuando una niña de 12 años sea víctima de violación y quede producto de esa violación, se produzca un embarazo, esa niña pueda acceder a un aborto legal, seguro y libre. Porque le aseguro, señor presidente, seguiremos abortando y seguiremos acompañando. Ese no es el problema es que a quien más va a afectar es a las niñas y a las mujeres más vulnerables, a las mujeres que están en los territorios más empobrecidos de este país, que es mucho territorio actualmente. Así que ese es el pedido para el señor presidente. Geraldine, estas cifras que usted mencionaba al inicio de la entrevista sobre los casos de femicidio, usted decía que hay un 50% de incremento si lo comparamos con el mismo tiempo del año pasado. El año pasado decíamos que esto también se había incrementado por el tema de la pandemia. La pandemia poco a poco se ha ido disminuyendo en cuanto al confinamiento, etcétera. La actividad económica se ha retomado. Entonces, ¿cómo explicarnos que exista ahora este incremento en casos de femicidio? No, lo que pasa es que durante la pandemia cesó la denuncia, pero nunca cesó la violencia. Se callaron las denuncias y se cayó la visibilización de la violencia que vivían las mujeres. En el 2021 es como que hubiera habido una ola que se replegó como un... y seguramente 8 de la mañana con 23 minutos, tenemos alguna dificultad con la conexión de Geraldine Guerra Garcés, representante de la Fundación Aldea, quien nos estaba explicando por qué se da ahora el incremento en los casos de femicidios si comparamos las cifras con el mismo periodo del año anterior, un año considerado como uno de los más violentos desde el 2014 en que se tipifica el femicidio como delito. Le tenemos nuevamente, Geraldine, ¿me escucha? Sí, les saludo desde Cuenca, es por eso los fallos de conexión. Lo que estaba diciendo es que, discúlpame, ¿me puedes repetir? Disculpa, perdí el sí, no se preocupe, Geraldine. Yo le decía que por qué ahora hay un incremento más o menos de un 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior en casos de femicidio, si ya la pandemia ha bajado, al menos en lo que tiene que ver con el confinamiento y el tema económico se va reactivando de a poco. ¿Cómo se justifica ahora ese incremento? No, la pandemia parece que ha dejado una consecuencia nefasta que la veremos los próximos seguramente años, no sé hasta cuándo, pero lo que ya nos muestra el 2022 es que va a seguir creciendo la violencia, que las tensiones al interior de las familias están en su máxima expresión, que la violencia machista sigue caminando, que no hay respuestas. Sobre todo el mensaje que está viendo desde las autoridades competentes es un mensaje de impunidad permanente. Mientras eso sea así, la violencia va a seguir creciendo. Y digamos, yo decía que es como una ola de tsunami que se repliega y parece que son menos recibir.
8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25 minutos. Tenemos nuevamente un problema en la conexión. Hay que recordar que Geraldine se encuentra en la ciudad de Cuenca y de allí vienen estos problemas en la conexión. Hoy se va a presentar este proyecto denominado Flores en el Aire. Será en el Salón de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca a partir de las 9 horas con 30 minutos. Geraldine, se nos fue nuevamente la señal en la última partecita de su respuesta. Hablaba de que esto es una especie de una ola gigantesca, como un tsunami. Ahí nos quedamos. Como una ola gigantesca que empezamos a recibir entonces ese impacto tremendo de acuerdo a cada año, ¿no? Y es que frene la violencia, pero eso solo pasa con una política pública eficiente. Muy bien. Geraldine, a ver, en los datos que presentó Fundación Aldea hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y no sé si hay alguna explicación de acuerdo a los estudios que ustedes han hecho. Obviamente conocen mucho más la realidad del territorio mismo, pero Quito se encuentra como la ciudad más violenta contra las mujeres. También, digamos, hemos visto que la violencia contra la mujer no distingue de estrato social, de condición económica y de tales. Esos factores, digamos, ¿qué es lo que determina esto? Que Quito hoy sea, por ejemplo, la ciudad más violenta contra la mujer en el país. Creo que ahora sí perdimos no, ahí está, la vemos, ahí la tenemos. Aquí estoy, sí, te escuchaba, me decías, perdona, yo sí les escucho, pero no les puedo ver, pero sí les escuché. Te respondo, ¿a qué se debe? Me estabas preguntando que en Quito. Sí. Tenemos una alianza con la ESPE, con la Universidad de ESPE, quienes hicieron un modelamiento geográfico, ¿no es cierto?, para identificar los puntos de la ciudad de Quito en donde se producían más femicidios. Y se identificó el centro de Quito y algunos polos del sur y del norte como los sitios donde más se concentra en los últimos años. Sin embargo, Quito, más que las ciudades, las provincias nosotros hemos identificado como Guayas y Pichincha son en donde más femicidios hay, y fíjense ustedes, es donde está el centro de la institucionalidad pública, es en donde debería funcionar todo perfecto, porque están todas las instituciones, están todos los funcionarios y funcionarias, pero sin embargo es donde más femicidios se producen. Entonces, creemos todavía que hacen falta muchos análisis. Como sociedad civil hacemos un esfuerzo, pero es el Estado el responsable y el que tiene el rol como garante de derechos. ¿Dónde está el análisis, por ejemplo, de la encuesta nacional? Necesitamos que los decisores de política pública ubiquen y tomen y usen la información oficial en la que además se ha gastado muchos recursos para producirla. Pero parece que no usan y se olvidan, porque ahí tenemos claramente dónde hay que hacer énfasis, si es en educación, en salud, porque la encuesta es bastante completa en términos de impactos de distintas índoles, por ejemplo, qué pasa en la educación, qué pasa en el ámbito de salud, en el ámbito doméstico, qué pasa de acuerdo a las regiones. Y eso es lo que hacemos del llamado y los ejercicios que como Fundación Aldea, junto con otras organizaciones hacemos, es para interpelarle y decirle, sociedad civil, podemos hacer todo esto sin recursos, porque este es un trabajo de compromiso y voluntad. En este momento tenemos un pequeño apoyo de la iniciativa Spotlight para generar flores en el aire, pero el mapeo y registro de femicidios es una tarea conjunta de organizaciones comprometidas. Es el Estado el que tendría que poner más recursos para evidenciar la violencia, pero el Estado se calla, Lídice. Se calla y empieza a subregistrar los casos y nos empieza a decir que ya no hay violencia, que ya no hay femicidios, que entrega el bono. Cuando tú hablas con una familia víctima de femicidio te das cuenta que no has recibido ni una llamada de una psicóloga, de un equipo psicosocial que le permita, que le haya dicho, aunque sea, aquí estamos, ¿qué necesita? Nada. El Estado no se acerca, la justicia no se está acercando a los territorios, no se acerca a las familias. Y lo que necesitamos es eso, que se acerquen. Ya no basta de dinero gastado elaborando reglamentos, protocolos, no. Ahora queremos que la justicia se acerque a los territorios y ojalá se acerquen allá, en el Alto Chuchufindi, en el Alto Chimborazo, abajo, en la cordillera del Cóndor, en los ríos profundos. No existe, en Pichincha mismo. Yo les pregunto, esto es Radio Pichincha, ¿qué pasa en el noroccidente de Pichincha? No hay servicios. Las mujeres que están en pacto ni siquiera tienen transporte para movilizarse a los bancos, y cuando llegan a los bancos, gastando un montón de plata y generando 2 horas de viaje, más o menos, dependiendo con el transbordo, ¿no es cierto? Llegan a los bancos y Fiscalía le dice que hoy no la puede atender. Y entonces así pedimos a las víctimas que no dejen los procesos. ¿Cómo no van a dejar? Es un gasto de tiempo, gasto de energía y una frustración tremenda.
el acompañamiento. Y esto es aquí en Pichincha, Mashpi no tenemos, si ocurre un cauto de violencia en Mashpi, que es el último bosque de Quito, ¿cómo las víctimas de violencia van a pedir ayuda? No existen, no hay, están desamparados, ni siquiera hay buena señal. ¿Cómo el Estado va a responder a esa realidad profunda del Ecuador rural? No tenemos que pensar solo en el escritorio de Quito, Guayaquil o Cuenca, sino en el campo, en la ruralidad. ¿Cómo vamos a acercar la política pública de protección, que además es un mandato constitucional, de un sistema de protección integral que se garantice y se efectivice? Para eso necesitamos recursos, para eso están los gobernantes, para cubrir todas las necesidades, y por eso le decimos al señor presidente, queremos hoy, 8 de marzo, una ley justa y reparadora para las víctimas de violencia sexual, y queremos un aborto libre y sin plazos. Geraldine, ¿qué está pasando con las casas de acogidas? Algunas semanas habían problemas en el presupuesto, convenios que no se habían renovado, y esto dejaba en la indefensión a muchísimas mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cuál es la situación de estas casas de acogida al momento? Este momento pasaron el primer filtro, que es de presentación de propuestas. Las casas que son de la Red Nacional de Casas presentaron 3 casas. Sin embargo, en Casa Paula, en el Coca, y Casa Amiga, en Sucumbíos, decidieron no presentar por las condiciones que se presentaban en la convocatoria. Ahora estamos a la espera de que se firme. Es decir, ahorita pasó el primer filtro de presentación. Están realizando, digamos, las correcciones, digamos, o las actualizaciones que ha solicitado la Secretaría de Derechos Humanos, y de ahí esperaremos que ya se firmen. Sin embargo, ahí, de todas maneras, en estos nuevos convenios se ha reducido el presupuesto, y es algo que queremos defender. Ahora tenemos mucho que defender este 2022 a partir de marzo. Necesitamos defender y recuperar esos dos salarios que nos acaban de eliminar con esta nueva política. Eran los salarios de la facilitadora, es decir, de las personas que se quedan 24 horas en las casas, y el salario de una educadora o una persona que acompaña a los niños, niñas y adolescentes. A las casas de acogida llegan las mujeres con sus hijos e hijas, y requieren protección y atención, tanto ellas como los niños, las niñas y adolescentes. Entonces, nos parece que lo que requerimos son funcionarios y funcionarias públicas que bajen a los territorios, que vayan a ver cómo van a operativizar ahí una casa de acogida con 5 personas y no con 7, que era lo mínimo que habíamos logrado durante muchos años. Eso estamos esperando, a ver qué dicen las nuevas autoridades, a ver cómo se va a operativizar el servicio. No sabemos qué va a pasar en frontera con Casa Amiga. Ya no hay una casa de acogida para víctimas de violencia, a pesar de que es una zona altamente conflictiva y con índices de violencia altos. ¿Qué va a pasar en Orellana? ¿Cómo van a sostener, no? Entonces, este discurso de trasladar las competencias y de decir que es competencia de los GATS, para nosotras o representa, digamos, un discurso confuso, porque los GATS no tienen dinero. ¿Qué te dice un GAT? El GAT, por ejemplo, el municipio dice, no tengo dinero para poder sostener la casa. ¿Qué te dice Secretaría de Derechos Humanos? Es competencia de los GAT. Eso no es así. La competencia es de la Secretaría de Derechos Humanos. Los GATS pueden aportar recursos, pero no es la competencia, porque es la Secretaría, el ente rector, que garantiza la atención, la prevención y la reparación. Pero y eso es lo que estamos buscando. Ahí también creo que tiene mucho que ver con el tema de prioridades, ¿no, Geraldine? Porque, digamos, hay GAD y GAD, ¿no? O sea, si un municipio de Quito que maneja un presupuesto de, no sé, 800 millones de dólares, yo me imagino que sí puede sacar un fondo como para atender a estos temas que son prioritarios. La prefectura de Pichincha, sin tantos recursos económicos, ha promovido la apertura de los centros Guarmi. Ahora sí, es verdad, hay una Secretaría de Derechos Humanos que se comprometió con la apertura de las Casas Violeta, pero ¿cuál es finalmente el resultado de ese ofrecimiento? No lo sabemos, porque el discurso de la Secretaría es muy confuso. ¿Qué son las Casas Violeta? ¿Que se va a poner a competir con las mismas casas que ella financia? O sea, cómo el Estado compite con los servicios que ha fortalecido durante más de 10 años y se abre otras casas de Violeta. ¿Cuál va a ser el modelo a seguir? Nosotros hemos peleado más de 12 años para lograr instaurar y estandarizar, digamos, un modelo que pueda adaptarse a los territorios, pero que medianamente garantice, ¿qué cosa? Una atención de calidad, eficiente, desde un enfoque de género, de derechos humanos, intercultural. ¿Cómo van a ser estas casas violetas? No lo sabemos. La Secretaría de Derechos Humanos no ha llamado a dialogar, se hacen reuniones, pero eso no es diálogo. Un diálogo es sentarse en una mesa y escuchar la opinión de unos, de otros, y entonces ahí construir. Nosotros queremos una alianza sólida con el Estado, una alianza, porque el Estado solo no puede sostener una casa de acogida. Mira,
carísima sostener una casa de acogida. Necesitamos que participen todos los estamentos públicos, y esa alianza tiene que ser una alianza de cooperación, no es una alianza de sujeción o de autoridad, no, es una alianza de cooperación en la que el Estado pone el recurso y la sociedad civil también pone el recurso, y eso es lo que estamos defendiendo y eso es lo que vamos a defender. Esa es la manera como se construye sociedad, esa es la manera como se construye una política pública que se disperse en el territorio. Si no, de lo contrario, es una cosa jerárquica, es una orden. Sociedad civil, no somos empleados del Estado y no vamos a ser nunca empleadas del Estado. Nosotros somos sociedad civil y hemos mantenido esos servicios por más de 20 años, en algunos casos de 30 años incluso. En Quito, de hecho, está la Casa de Matilde, que es la casa de refugio, fue la primera casa de refugio en América Latina. Por lo tanto, la experiencia está, y el Estado tiene que empezar a reconocer esa experiencia, a dialogar en un diálogo de pares, no en un diálogo jerárquico ni autoritario, porque aquí tenemos nosotros mucho que ofrecer y el Estado debe y tiene la obligación de aportar con recursos tanto económicos como técnicos para mejorar y fortalecer ese servicio. Y eso es lo que no se hace. Para tu pregunta, imagínate GATS cantonales, por ejemplo, en el sur de la Amazonía, en el sur de la costa, en el sur de la sierra, en la Sierra Centro. Claro, eso no va a tener recursos, ¿no? ¿Cómo va a pedir que los GATS, si los GATS ni siquiera manejan recursos y entonces ahora los GATS tienen que sostener una casa? Una casa acogida es cara porque se sostiene la vida. Y yo les pregunto, ¿cuánto cuesta sostener una vida? ¿Cuántos recursos se han invertido para prevenir el COVID y que nadie se muera? ¿Y por qué no entendemos que la violencia mata vidas peor y aún más que la COVID-19? Por lo tanto, deberíamos movilizarnos con ese mismo empeño. Y no. La perdimos, creo, nuevamente. Sí, 8 de la mañana con 37 minutos. Bueno, estábamos ya por finalizar también la entrevista con Geraldine Guerra Garcés, presidenta de la Fundación Aldea. No sé si la tenemos o ya no. Despedimos. Estoy. Sí, ahí está, Geraldine, ya para despedirnos nada más porque ya se nos agotó el tiempo, pero en todo caso ha sido muy claro su mensaje. Yo solo quisiera cerrar la entrevista pidiendo su comentario, hablando de prioridades. Hablábamos hace un momento que los GAT deberían tener prioridades, y hoy el GAT de la provincia de Pichincha inaugura un nuevo centro de ayuda precisamente a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia, como es el Guarmi Pichincha. Estará ubicado en el sector de Solanda, al sur de la ciudad, donde se registran precisamente altos niveles de violencia. Y algo que hay que destacar en este sentido es que dentro de estos servicios que se van a inaugurar hoy está el centro de Huambras Pichincha, donde se brindará atención especializada en salud sexual reproductiva para los adolescentes. Esta forma de abordar esta temática, esta prioridad, debería ser repetida por otros gobiernos autónomos descentralizados que puedan hacerlo. Sí, eso debería usarse como un modelo a replicar. Necesitamos estos servicios. De hecho, la prefectura inauguró el Guarmi en San Miguel de los Bancos. Saludamos. Es el único servicio que hay en las 6 parroquias rurales, más los 3 cantones, que es Los Bancos, Pedro Vicente y Puerto Quito. ¿Sí me escuchas, no? Sí, sí, le estamos escuchando. Entonces necesitamos más gobiernos cantonales, gobiernos provinciales comprometidos y aunando esfuerzos, generando alianzas con sociedad civil, con otras instituciones del Estado para potenciar los servicios. Lo que necesitamos es potenciar los servicios, no competir. Y eso debería ser replicado no solo en Pichincha, sino en otras provincias. Ojalá el modelo de la prefectura de Pichincha se replique en otras provincias como Guayas, como Azuay, como Chimborazo, Los Ríos y Zamora, ¿no? U otros, ¿no? Estoy diciendo que debería replicarse este modelo. Muchísimas gracias, Geraldine, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Suerte en su evento. Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, que ha estado con nosotros. Muy amable, Geraldine, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, muy amable.